Perdón, Vicky, ¿qué dijiste? Son 10:05, arrancamos, Sí, vamos a comenzar. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar hoy con un ciclo que organizamos desde la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, la sede del SAMCO Santo Tomé. Mi nombre es Victoria Rinaldi. Buen día, Pepe, docente. Estoy acompañando a Gonza en la instructoría. Gonzalo es el instructor. Ahora nos vamos a presentar. Jorgelina, bienvenida, gracias por estar acá. La verdad que un placer y tenerte acá es fantástico. Vamos a comentar un poco, vamos a hacer brevemente comentar un poquito de qué se va a tratar este ciclo, que va a tener un encuentro mensual. Gonza, si te parece, pues vos la presentás a Jorgelina. ¿Te parece que vamos así? Dale. Bueno, este ciclo, como dijimos, va a tratar sobre la perspectiva de salud mental y derechos humanos, partiendo de concebir a la salud mental como un campo y un proceso activo, dinámico, complejo, con componentes políticos, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, es que nosotros proponemos este ciclo de formación llamado Perspectiva de Salud Mental y Derechos Humanos, ¿no? Que va a atravesar el año lectivo de manera mensual. Vamos a tratar de acercarles a concurrentes y residentes un entramado complejo de categorías para problematizar, estudiar y ahondar, y que consideramos que son vitales para la concepción de salud integral que intentamos forjar, desde el cual pensamos y hacemos nuestra práctica diaria. La interdisciplina tiene una función especial y la concepción de la salud como una construcción sujeto-comunidad en permanente relación también. Estoy comentando un poco en base a qué, desde qué punto de vista político, digamos, estamos planteando este ciclo. Y un poco lo que va a hacer Jorgelina hoy es justamente hablar de este entrecruzamiento entre el campo de la salud mental y los derechos humanos, ¿no? Brevemente comentar, ¿no?, que los equipos de salud sabemos que nuestros consultantes son sujetos activos de derecho, por eso necesitamos hablar de salud mental como derecho humano, ¿no?, basados en las concepciones como accesibilidad, universalidad, promoción, prevención. Partimos de concebir a las personas con derechos a elegir libremente sobre su cuerpo y decisiones de vida, sabiendo que la precarización laboral, la falta de trabajo son factores que inciden, condiciones habitacionales, desigualdades sociales y económicas, machismo, discriminación, pobreza, todos estos factores influyentes, ¿no?, en la accesibilidad a la salud mental y a la salud mental, individual y colectivamente. Yo no me quiero extender mucho porque de esto vivimos hablando un poco en casi todos los espacios de formación que tenemos y es más o menos lo que va a desarrollar Jorgelina. Pero ese va a ser el espíritu que va a atravesar este ciclo de encuentros, de conversaciones. Si querés, Gonza, por ahí presentar a nuestra invitada de hoy. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, en principio, la verdad que re contento por comenzar este ciclo, que lo empezamos a construir el año pasado. La verdad que desde que comencé la instructoría en octubre, y bueno, se sumó Vicky también acompañando la coordinación, estamos pensando en esto de poder corrernos de lo más hegemónico, si se quiere, o de lo más disciplinar, y poder pensarnos con perspectiva de derechos humanos, desde una lectura con perspectiva de género, y bueno, son todas complejidades que fuimos intentando aportar a la formación tanto de la residencia como de la concurrencia. También en este espacio, si bien está organizado por la residencia y la concurrencia de salud mental de acá de Santo Tomé, también están invitados los compañeros y las compañeras de Baigorria, tanto residentes como concurrentes, así que bueno, también hay algunos de ellos acá participando de este primer encuentro. Bueno, la presento.
Entonces, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en psicología, es investigadora del CONICET sobre temas de construcción de conocimientos colectivos, vulneraciones de derechos en contextos urbanos y acceso a la atención desde una perspectiva de salud mental comunitaria. Es profesora adjunta interina de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UBA. Además, es docente de los posgrados en Salud Mental Comunitaria de la UNLA, coordinadora del área de intervención de intercambios, asociación civil, organización dedicada al estudio e investigación sobre problemas asociados al uso de drogas desde una perspectiva de reducción de riesgo y daño, co-coordinadora, junto con Alejandra Barcala, del Eje Salud Mental, Derechos Humanos de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET. Sus trabajos están vinculados con la comprensión de las relaciones entre las desigualdades y la salud mental, focalizando sobre personas en situación de calle, adolescencias y personas que usan drogas. Actualmente es integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y sobre todo feminista y militante popular. Así que bueno, te damos la bienvenida nuevamente, Jorgelina, y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias Gonzalo y Victoria por la invitación. Siempre está bueno celebrar los espacios, ¿no? Para encontrarse a pensar que de hecho las categorías conceptuales son herramientas también para la intervención, ¿no? Y no siempre tenemos, o todos los colectivos o grupos tienen la posibilidad de tener, ¿no? La tarea y pensar ¿no? Sobre lo que estamos haciendo, con qué conecta, ¿no? Qué cosas está generando, así que celebro un nuevo espacio de problematización que ustedes están llevando adelante, y bueno, para mí un placer también sumarme en este primer encuentro, así que es como mucha expectativa también mía, ¿no? Bueno, y ojalá no se cumplan las expectativas, porque digo, si se cumplen las expectativas, lo esperado no estaría tan bueno. Así que ojalá disintamos y nos desencontremos y nos encontremos en la conversación. Yo pensé algunas pistas, no son, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como algunas coordenadas para leer las tramas, los pliegues, las intensidades del campo de la salud mental, que es un campo en disputa, ¿no? Me parece que básicamente tiene que ver con eso. Siempre que hacía esas presentaciones formales, y lo último que aparece al final para mí es lo más importante porque también es desde donde hablo, ¿no? Digo, yo tengo el privilegio, ¿no? De ser investigadora del CONICET, de ser graduada de la Universidad de Buenos Aires, y desde ese privilegio, ¿no? De clase, también de género, porque no soy igual que el resto de las mujeres o disidencias, es que pienso en los conocimientos al servicio de las mayorías populares. Entonces siempre fui como, y desde ahí hablo, ¿no? Desde una inserción anfibia como académica y como militante popular en clave de derechos humanos, y me acerco a la salud mental desde una militancia del campo, ¿no? De un activismo de los derechos humanos, como la mayoría de las personas, ¿no? Que hoy son referentes en el campo de los derechos humanos y de la salud mental. Y me parece que eso también hace a pensar desde donde hablamos, que no hay ingenuidad de las posiciones en las que estamos hablando, no existe la neutralidad en ese acercamiento, y en un escenario como hoy, donde nos enfrentamos, ¿no? Un montón de embates contra la ley de salud mental, que es una ley producto de la lucha colectiva y de la organización de una multiplicidad de actores, que no demos por obvio, ¿no? Digo, que en todo caso es una conquista, y estos espacios, ¿no? Como el que ustedes están generando, tienen que ver con el sostener y el defender esas conquistas, ¿no? Que han generado otros antes que nosotros, y que en todo caso vamos como sosteniendo en nuestras prácticas. Así que desde ese lugar yo hablo, y sobre todo pensando, ¿no? Ustedes son ahí residentes y concurrentes, en que en otras jurisdicciones de nuestro país las concurrencias se cierran, ¿no? Digo, y hay ahí como toda una pelea por defender escenarios en clave de los derechos de las personas, ¿no? De garantizar los derechos de las personas. Yo armé una presentación, es cierto que la dinámica del Meet a veces no te deja ver si pones la presentación, así que, bueno, voy a hacer lo que pueda, porque si comparto pantalla
no veo las caras de los que están, así que voy a entrar y salir. Después tampoco veo el chat, así que si, o sea, siéntanse habilitados a interrumpir, que no es interrupción, pero bueno, no se me ocurre otra palabra, así que a abrir el micrófono porque no los voy a estar viendo, o sea, no me molesta lo más mínimo que abran, que interrumpan, que pregunten, que escriban ahí, si bien la actividad está pensada para, bueno, como una primera parte de exposición y después las preguntas, hagamos las preguntas cuando querramos hacerla. Me parece que eso también es subvertir algo de los órdenes establecidos sobre cómo pensamos las dinámicas. La lógica de lo virtual no ayuda muchas veces y tenemos los micrófonos apagados porque hay ruido de fondo. Si estuviéramos en presencialidad, hay ruido, hay mate, se nos caen cosas. Bueno, tratemos de hacer lo mismo para promover algo de esa conversación y en todo caso también plantearles, ese recorrido desde donde hablo, porque pensar en la historia o en algunas tensiones, ¿no? ¿Qué sería, garantizar una perspectiva de derechos en el campo de la salud? Yo voy a decir integral, porque hacemos el ejercicio de pensar salud mental y el encuentro está pensado así, pero bueno, esa separación tiene un sentido político, ¿no? Afectivo, además, no solo técnico, y a veces reforzamos salud mental como un ejercicio justamente de visibilización y político, pero estamos pensando en la salud integral, ¿no? Porque no habría salud mental si no hay salud integral, y yo voy a avanzar, y en todo caso spoileo algo de lo que voy a ir, que es que no hay salud mental si no hay despenalización del uso de drogas. Y voy a después a entrar específicamente en eso, porque también voy a hablar de la salud mental desde el campo que conozco. No podría hablar desde otros campos, y el campo que conozco tiene que ver con las cuestiones vinculadas con los usos de drogas, que son parte del campo de la salud mental, y con las personas en situación de calle, que son los temas en los que vengo como, bueno, dando vueltas y recorriendo desde que era estudiante hace mucho en la facultad. Así que desde ahí voy a hablar, y insisto, es una aproximación, son algunas pistas, no es la verdad revelada, y seguramente a lo largo del seminario van a tener, ¿no?, de estas formaciones, otras lecturas, ¿no?, como otras entradas a ese campo de la salud mental, que bueno, se encontrarán y se desencontrarán. Dicho esto, o sea, vuelvo a habilitar a que pongan el chat, y les pido a Victoria y Gonzalo que si alguien está escribiendo, como yo no voy a poder ver, que me digan. En serio, no me molesta en lo más mínimo que me interrumpan y que me corten. Yo uso el power para no irme por las ramas, así que bueno, solamente me ayuda como a no irme. Ahora voy a compartir la pantalla, perdón. Dale, sí, genial. De hecho, bueno, si bien no lo dijimos de entrada, obviamente que invitamos a que esto sea, obviamente que tenemos ganas de escucharte, también está bueno el intercambio y bueno, ir viendo cómo se puede ir circulando la palabra de acuerdo a lo que vos puedas ir presentando y a inquietudes de los diferentes participantes que estamos hoy en este espacio. Pero sí, la idea es pensarlo de manera horizontal, por decirlo de alguna manera, y podamos ir teniendo un intercambio entre todos y todas las que estamos acá presentes. Buenísimo. Yo ya ahora los dejé de ver. Quiero decirles que estoy casi que a ciegas, porque no veo la cara de nadie. No sé si ustedes están viendo la pantalla. Sí. Sí, se ve perfecto. Se ve muy bien. Genial. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Me genera así como mucha ansiedad. Voy a compartir, no verlos y verlas. Una aclaración más. Intento hablar con el lenguaje inclusivo, pero no siempre me sale. Y además uso indistintamente la A, la O y la E, así que pido en todo caso, para que no es que si uso la O estoy usando el masculino genérico universal, pero bueno, a veces los que fuimos socializadas en otro contexto nos cuesta un poco más, así que lo aclaro por las dudas. Yo les decía que, bueno, que voy a intentar como compartir, ¿no?, una perspectiva. Creo que, bueno, hay una nota que me había circulado Gonzalo, que habían leído. Yo puse en el Power, y después lo podemos pasar a algunos otros materiales para pensar en esto de encuentros y desencuentros, en relación, ¿no?, a la salud mental y a los derechos humanos. Y para empezar, a mí me gustaría, espero que se escuche el audio,
que escuchen a una persona hablando sobre su vida, su vida cotidiana y cómo impactan ciertas políticas. Y a ver si ahí se escucha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Dos personas, recuerdo, muy marcadas. Convivieron con el virus de VIH y el virus de la hepatitis C. Una la dejaron estar hasta que le agarró y muy mal, muy destruida, muy deteriorada. Por el estigma, porque le decían que por ser usuaria no podía acceder al tratamiento, le ponían todo tipo de trabas y tenía que ser señaladas en la calle. La señalaban desde las trabajadoras sociales a los médicos, le preguntaban por qué, hacían denuncias, le querían sacar los pibes, entonces no accedían al sistema de salud. La segunda persona fue tan marginada por ser usuaria de drogas por vía inyectable y por funar Paco, que estaba tan marginada que le sacaron los hijos, quedó en la calle y le agarró cáncer de hígado. Se llamaba Silvia Gaudio. Hace 4 meses que falleció. Fueron excluidos, señalados, la Política Nacional de Drogas los tachaba, los marginaba, fueron encarceladas por ser usuarias de droga, tenían causas pendientes, porque los encontraban con un papelito de cocaína, un cigarrillo de marihuana, era suficiente para que sean detenidas, manoseadas, abusadas. Es terrible lo que le cuento, pero es real. En la voz de Juan, ¿no? Digo que lo traigo porque además él autorizó, digamos, y este material se hizo en clave de pensar, ¿no? De una conmemoración de personas que hubiesen tenido, ¿no? Que los efectos de las políticas punitivas, de políticas que no responden a los derechos humanos, hayan afectado su vida cotidiana. Al igual que la otra nota que ustedes ven acá, digo, y Juan habla de algo que uno puede decir pasó hace mucho, pero que sigue siendo vigente, y si se fijan en la nota que está al lado, que yo pego al lado, es una nota que es el 22 de abril, o sea, de hace re poquito, donde en un contexto cercano y lejano a la vez, como es la ciudad de Mar del Plata, se está pidiendo la internación compulsiva de personas en situación de calle bajo el argumento del cuidado. Pero pensaba que por qué estas dos escenas o situaciones o escenarios de intervención, entre seguramente otros muchos en los que ustedes vienen acompañando, me permitían a mí introducir qué es lo que entiendo, qué es lo que se entiende por una perspectiva de derechos humanos en el campo de la salud mental. Y hay algunas palabras claves, ¿no? Que dice Juan como usuario, quizás mucho más claro que lo que a veces decimos los académicos o les académicas, que tienen que ver, ¿no? Con el abuso, con el destrato, con los problemas que le ha generado, ¿no? Ser mirado de determinada manera, el estigma, la discriminación, los prejuicios, que no están muy lejanos de los que pensamos para de los que son socialmente hegemónicos y vigentes hacia una población como es, por ejemplo, la población en situación de calle, use o no use drogas, tenga o no tenga un padecimiento de salud mental que amerite algún tipo de atención en particular. Entonces, pensar, ¿no? en ese campo de los derechos humanos a partir de estos temas, ¿no? Tiene que ver primero con pensar que la salud pública se convierte en un problema público. Y cuando digo público, tiene que ver con que, bueno, cómo circula mediáticamente, qué escenas hacen que en nuestra vida cotidiana estemos haciéndonos preguntas, seamos o no profesionales, ¿no? De este campo, sobre cómo acompañar, sobre qué hacer, qué miedos nos genera, qué debería hacerse, ¿no? La idea incluso de peligrosidad, como justificativo para determinadas formas de intervención, pero digo, la primera línea para mí, para pensar en este campo de la salud mental, es el reconocimiento de que es un problema público, que ya no tiene que ver
solo con lo que pasa al interior de una familia o lo que pasa entre un encuentro de dos personas, sino con lo que, cómo socialmente se piensa sobre determinados temas. Y esta perspectiva, ¿no?, de pensar a la salud mental como un problema público, o sea, que se desprende del ámbito de lo privado, y uno podría pensar los encuentros también con pensar, por ejemplo, cuestiones vinculadas con las violencias sexuales o con las violencias familiares, digo, para dialogar con otros campos de saber. Hay, bueno, no soy yo una estudiosa específicamente en la historia, ¿no?, en la historización de esta perspectiva, pero ahí hay un material muy claro de Silvia Faraone y Alejandra Barcala, que son dos referentes en el campo de la salud mental y de la salud mental comunitaria, cómo plantean que este movimiento en el que la salud mental se convierte en un problema público coincide históricamente con lo que fue el retorno a la democracia, o sea, pensemos, ¿no?, en los principios de los 80, digo, lo que implicó ese movimiento y cómo ese movimiento retorno a la democracia se fue acompañando, ¿no?, yo digo, acompasando, en el sentido de encontrar compases, ¿no?, y de cierta armonía, con lo que fue la consolidación de un movimiento antimanicomial. Y digo esto y me estoy yendo al principio de nuestra democracia, o sea, casi 30, 40 años atrás, porque no es no, pensar la salud mental en una perspectiva de derechos humanos no es nuevo, no es de ahora, no es de la sanción de la ley de salud mental, ¿no?, en el 2010 y su reglamentación en el 2012, sino que incluso ese movimiento de retorno, ¿no?, de lo antimanicomial en la democracia tiene que ver con una interrupción generada, ¿no?, en los contextos de dictadura, principalmente en nuestro país, que, bueno, interrumpieron muchas prácticas que reconocemos como dentro del campo de la salud mental y de la salud mental comunitaria, donde pensaban, ¿no?, en una persona, ¿no?, personas con padecimiento de salud mental como sujetos de derechos, con capacidades y con cierta autonomía, que uno la puede registrar en los movimientos, ¿no?, de los 60, como experiencias, no sé, el Hospital de Lanús de Goldenberg, podríamos hablar de Elena de la Aldea, que incluso ¿no?, sigue dando conversaciones y charlas sobre pensar cuestiones de la salud mental. A lo que voy es que no es nuevo, ¿no?, y que hay algo que nos aparece quizás, o para algunos actores, no para nadie en particular de los que esté hoy aquí escuchando, como novedoso, pero que debemos historizar porque además se acompaña con organizaciones sociales y con una estrecha vinculación con el movimiento de derechos humanos, ¿no? Incluso pensemos los primeros congresos de salud mental comunitaria que eran en la Universidad de las Madres, ¿no? Estoy hablando entre los 2000, 2006, 2003, 2004. Entonces digo que es importante recuperar eso y parte de esa historia la recuperan Silvia y Alejandra, ¿no?, en este libro que está de acceso libre, que está disponible y que es súper interesante como para poder leer, y que incluso muchos de esos actores hoy los encontramos en un organismo que plantea la ley, como es el Consejo Consultivo Honorario, ¿sí? Digo, que es un consejo de organizaciones sociales, políticas, académicas, científicas y de usuarios, que se convierte en un órgano de consulta, ¿no?, de exigibilidad de derechos, que en el marco de los dispositivos que plantea, o no, que se hacen, que se institucionalizan, perdón, en el marco, ¿no?, con la sanción de la ley de salud mental. Digo, no es nuevo, me parece que eso también está bueno como para discutir, ¿no? ¿Qué es lo nuevo cuando hoy estamos pensando en el campo de los derechos humanos en salud mental? Y otros dos de los elementos, ¿no?, conceptuales, desde los que yo pienso, en todo caso, a partir de los ejemplos concretos, es, bueno, ¿no?, el modelo social de la discapacidad, ¿no?, y cómo con la Convención de los Derechos por las Personas de Discapacidad, que es previa a la sanción de la Ley de Salud Mental, bueno, hablamos de la autonomía de las personas, de la presunción de capacidad, como categorías, ¿no?, o ideas fuerzas que aparecen, ¿no?, que tienen sentido cuando hoy estamos pensando, bueno, de qué manera incluimos a las personas de salud mental en la gestión de sus padecimientos, ¿no? Cómo revertimos esa figura
de la incapacidad, de la tutela, ¿no? Digo que incluso en el discurso sigue operando, ¿no? Tener un curador, por ejemplo, aunque son figuras jurídicas que han desaparecido para pensar en las personas que tienen algún padecimiento de salud mental, sin embargo, en el sentido común siguen operando, ¿no? Como categorías, ya no tanto en su dimensión conceptual, o sea, dentro de un campo disciplinar particular, sino en el modo en que las personas, los profesionales, o sea, las personas, no quiero decir que no sean profesionales, digo, los profesionales y los no profesionales, familiares, que se acercan de determinada manera a las personas que tienen un padecimiento de salud mental, y estoy incluyendo ahí a las personas que usan drogas y la diversidad de padecimientos de salud mental, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Otras de las pistas o de las puntas para pensar estos modelos tiene que ver, la perspectiva de derechos humanos es lo que conocemos como modelo de salud mental comunitaria, lo que yo decía al principio, ¿no? Como un modelo de salud integral comunitaria, que también reconoce ciertos principios sobre los que yo no voy a profundizar puntualmente, pero que tienen que ver, ¿no? Con la discusión sobre cierta concepción de sujeto, ¿no? Digo, ¿qué estamos entendiendo? Si es un sujeto de derechos o un objeto de intervención o de cuidado, una perspectiva o moralizante de las prácticas del otro, o ética en el sentido del reconocimiento de la diferencia y la diversidad, y toda la perspectiva de la interdisciplina, la interseccionalidad, además de la interseccionalidad y la intersectorialidad, que después voy a entrar un poquito más si llego. Entonces, desde ese marco histórico es que en la Ley de Salud Mental tenemos una definición de salud mental que asocia directamente, sí, que vincula y que está pensando que la salud mental es la concreción de los derechos humanos y derechos sociales de todas las personas, no solamente de las personas que tienen un padecimiento de salud mental. Digo, particularmente, ¿no? La ley pone atención en todo caso a cómo garantizar la atención, y la atención entonces no es solamente la atención en el campo de la salud está restringida y en un aspecto restringido, sino que estamos pensando en términos de justicia social, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la recreación, a la identidad, ¿no? A la posibilidad de circular libremente, a no ser discriminado, ¿no? Al impacto que tiene el estigma y el prejuicio en las personas que tienen un padecimiento de salud mental. De eso estamos hablando cuando decimos que si no hay justicia social, no hay salud mental, ¿no? No en corriéndonos de una dimensión más hegemónica que piensa la salud mental como ausencia de enfermedad. Quizás lo que estoy diciendo es obvio, seguramente, para muchos de los que están, o para casi todos los que estén, o todos los que estén acá escuchando o en este espacio, pero no por obvio menos importante de repetirlo, ¿no? Sobre todo, decía ahí Gonzalo en mi presentación, yo vengo estudiando los conocimientos sociales, entonces cómo ciertas ideas se instalan en el sentido común y requieren permanentemente un ejercicio de estar, volviendo sobre esos temas, porque las versiones más hegemónicas se reeditan, se reestructuran, aparecen de distintas maneras, ¿no? Pensemos, si no, la controversia que ha generado un Twitter, ¿no? De ayer, en relación a un material sobre reducción de riesgos y daños, y el revuelo que ha generado mediáticamente, incluso con amenazas de denuncia por apología a las drogas. Digo, lo que está detrás de eso es la mirada que tenemos sobre lo que hace el otro, ¿no? Digo, hay una concepción de sujeto, hay un lugar en el cual nos posicionamos y un modo en el que entendemos el acceso o el respeto por los derechos humanos y sociales de las personas. Entonces, tomando esa perspectiva, digo, la ley plantea claramente, digamos, en qué aspecto las personas que tienen un padecimiento de salud mental son sujetos de derechos, ¿no? Entonces, habla específicamente de no hacer diagnósticos en base al estatus político, socioeconómico, a la pertenencia cultural o racial o religiosa, incluso la identidad sexual de una persona o a la mera existencia de antecedentes, ¿no? Estamos hablando acá de ¿no? una conceptualización de estigma interseccional, y sin embargo persiste, ¿no? Como un segmento de la vida de las personas
muchas veces totaliza la vida del otro y hace que, ¿no? Lo que yo vengo discutiendo bastante, por ejemplo, pensar la situación de calle como una categoría diagnóstica, ¿no? Digo, el hecho de no tener acceso a la vivienda como la única explicación totalizante de los padecimientos o los malestares que puede tener una persona que está en situación de calle. Digo, eso desconoce de alguna manera pensar en esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Por otro lado, la ley habla de presunción de capacidad, de asegurar el derecho a la protección de la salud mental, el pleno goce de los derechos humanos, ¿no? No pensar en el padecimiento de salud mental como algo inmodificable, ¿no? Incluso el derecho a que la persona sea incluido en ese proceso de atención o de asistencia, que puede tomar decisiones, derecho a ser informado, derecho a su intimidad. Parecen obviedades, pero que sin embargo en las prácticas concretas, ¿no? Digo, se traducen tensiones en el modo en que garantizamos los derechos de las personas, sobre todo cuando hay un padecimiento de salud mental. Piensen, ¿sí? O pensemos entre todos, ¿qué pasa cuando esos derechos que estamos reconociendo con las personas de salud mental, con alguien que tiene un padecimiento de salud mental, aparecen, ¿no? En la intersección de que haya un problema vinculado con drogas? Voy a dejar de compartir un ratito, a ver si los veo. Ahí volví, ¿no? Estoy yendo muy rápido porque tengo una idea de que estoy en quinta. No, está muy, por lo menos está muy bien, muy claro. Yo antes de seguir, quiero preguntarles, usar la pregunta, esa que yo puse en esa diapo, que es, bueno, ese es el paradigma de derechos humanos en un sentido muy amplio, ¿no? Digo, hay muchos autores, investigadores que específicamente trabajan ese tema, con los que podemos como profundizar en esa lectura, que no era mi idea para hacerlo hoy, sino unas pinceladas. Entonces, reconocemos esos derechos en las personas que tienen un padecimiento de salud mental, y pongo el ejemplo del uso de drogas y después voy a poner el ejemplo de situación de calle. Entonces, les pregunto si alguien se anima de los que está acá en este encuentro, ¿qué pasa con esos derechos humanos, ¿sí? O ese reconocimiento de derechos, cuando ya no es solamente una persona que tiene un padecimiento de salud mental, vamos a decir, que igual son estigmatizados, ¿no? Pero vamos a decir los que estarían de alguna manera políticamente aceptados, ¿no? Digo, alguien que tiene, no sé, algún trastorno narcisista o algún, no voy a entrar en ese campo que no es mi campo, pero digo, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una persona que usa drogas? Esos derechos se respetan, no se respetan, ¿no? Digo, el derecho a ser informado, el derecho a que no se haga un diagnóstico en función de su estatus social, incluirlo en el tratamiento o ¿no? En ese abordaje que se está pensando. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? Yo de paso me tomo un mate, si no me voy a ahogar hablando. Sí, yo en principio, en esto cuando empezabas a hablar de la necesidad de que la salud mental también sea como reconocida como un problema público, bueno, también desde el trabajo social, eso es lo que nosotros lo llamamos como cuestión social, que es cuando se vuelve una problemática justamente de la cuestión pública, y entonces hay que hacer políticas públicas específicas para poder abordar eso y no pensarlo desde la singularidad o de la individualidad, sino desde la construcción social. Me parece que ese punto también es bastante ordenador, porque a pensarlo también a nivel de comunidad o de una sociedad, podemos corrernos más desde un lugar moral y podemos pensarlo desde un lugar ético y desde un posicionamiento ético-político para poder ir viendo desde qué perspectiva o desde qué posición uno va construyendo estas políticas públicas en base a estas problemáticas que van apareciendo. Y también en base a eso, en base a la pregunta que acabas de hacer, lo que nos está ocurriendo, por lo menos la mayoría de nosotros y nosotras acá en nuestras prácticas, es que justamente en esto que habla Carballera de las problemáticas sociales complejas, las situaciones vienen tan detonadas que ya no se pueden determinar de que si son solo de consumo problemática o solo de alguna cuestión específica subjetiva, sino que es todo tan complejo que también aparece así, hasta es difícil
estos modos más encasillables que hay en la actualidad, porque justamente y sobre todo exacerbado por la pandemia, hemos visto situaciones por demás de detonadas en general. Está bueno lo que decís, igual no sé si alguien más quería, no quiero entrar en diálogo, pero digo, es cierto, digo, no porque sea verdadero o falso, digo, perdón, digo, esto que traes, ¿no? De la complejidad de las situaciones, yo estoy haciendo un ejercicio pedagógico, ¿no? Digo, de desarmar algún aspecto y digo, mi entrada es por el tema de drogas, no solo porque es el tema que conozco por la práctica, sino porque además está siendo el punto de entrada de, digamos, el ataque a la perspectiva de derechos humanos en el campo de la salud mental. Entonces, en ese punto es donde me parece que adquiere una relevancia hacer el ejercicio de pensamiento, de pensar ahí qué es lo que aparece como problema, porque está siendo el punto de ataque. De hecho, creo que, supongo casi todos saben, digo, hay 2 o 3 proyectos de ley que están circulando, o entradas, ¿no?, de diputados o de senadores, de modificación de la ley de salud mental, y la entrada es específicamente por modificación del artículo 4, que incluye el uso de drogas como parte del campo de salud mental, ¿no? Reclamos genuinos de familiares, obviamente que son súper genuinos, de qué pasa con la asistencia, y toda una construcción social antiderechos que se organiza a partir de, digo, ¿no? Que circula, digo, lo social circula en los intersticios, ¿no? Lo que pasa, lo que te mandan en un meme, no pasa en la academia. Justamente la academia a veces está mirando otra cosa, ¿no? Pero digo, lo que pasa en la vida cotidiana, la vecina y el vecino que va a comprar y que le cuenta que una persona se descompensó y que estaba fumando, consumiendo en la esquina, y que entonces la policía, digo, los chanos, ¿no? Digo, a Chano lo conocimos porque es famoso, pero hay múltiples chanos y chanas y chanes y que hacen ruido en la vida cotidiana. Entonces, la entrada está siendo para atacar la ley de salud mental y justamente para decir, reconocemos derechos en personas que no tienen capacidad, que no pueden decidir. Por eso me interesa ahí entrarle, no por entrar en por desconocer la complejidad de la atención, ¿no? Está buenísimo lo que vos traes, pero bueno, solo hago la puntuación. Ahí no sé si, Victoria, te veía que estabas como por abrir micrófono, ¿puede ser? Sí, no, quería agregar ahí va, gracias. No, me quería agregar, me hiciste pensar, Jorgelina, en esto que estás desarrollando. Pensaba recién la doble vara también respecto, ¿no?, del uso de las drogas, pensando, digamos, en cierto clasismo, las desigualdades sociales, y también, y pensando en un contexto capitalista, ultracapitalista, donde el consumo también, digamos, empieza a ser casi yo te diría un organizador, digamos, de algunas dinámicas sociales y que después pueden ser subjetivas. Me hiciste pensar en esto. En Chano fue el ejemplo, terminó en una clínica privada, además, si bien, digamos, todo el desastre represivo de su intervención policial, pero después tenemos, ¿no?, nuestros pibes y pibas que no pasan de la avenida, que se quedan, digamos, ahí, adentro de las villas y de los barrios, consumiendo con la lógica de los narcos. Digo, hay también un montón de cuestiones, por lo menos en nuestra provincia, seguro que también sabés, ahí también se le suma toda esta cuestión que encima sirve para el punitivismo, ¿no? Le da de comer, digamos, a todo este discurso más punitivista. Bueno, eso pensaba. Sí, ahí entrar, ¿no?, también por qué entonces es un tema de derechos humanos, ¿no? Esto que yo decía al principio, o sea, porque pensar un abordaje de derechos humanos no es pensar, o sea, es como, bueno, ¿cómo se expresa una perspectiva de derechos? Si no nos queda en una retórica, ¿no? Digo, bueno, sí, las personas tienen derechos, es como cuando decimos el género es una construcción social. Si eso queda en un plano retórico, ¿sí?, o sea, discursivo, y no bueno, ¿dónde se materializa, no? ¿Dónde se ve? Materializa estaría mal epistemológicamente porque es como si fuera una cosa que ¿cómo se expresa, no? Eso es sentido y materia todo el tiempo, ¿no? Como en esta idea de praxis, no es que está primero la idea y después se materializa, pero digo, me parece que es tratar de, cuando estamos diciendo
hay vulneración de derechos en las personas que tienen un padecimiento de salud mental, no estamos hablando solamente de la dimensión restrictiva de que no acceda a un tratamiento o a la atención si es que la persona lo necesita, porque además yo parto de considerar que no todas las personas que usan drogas necesitan un tratamiento de salud mental. Y hago la analogía, así como no todas las personas que están en situación de calle requieren una atención especializada en salud mental, ni que hablar por uso de drogas, ¿sí? Pasan otro montón de padecimientos que sí son del campo de la salud mental, pero que no es que requieren necesariamente, ¿no? Como hay que dimensionar qué es un padecimiento de salud mental, ¿no? Digo, claramente alguien que tiene inestabilidad laboral e informal, ¿no? y habitacional permanente, y es esperable que haya un padecimiento de salud mental. O sea, en el sentido de los comunes, ¿no? Más ansiedad. O sea, imaginen si cada uno de ustedes, no conozco la realidad de cada uno, una a una, tuviera que estar pensando diariamente dónde va a pasar la noche. O sea, hagámonos esa pregunta para decir, bueno, es esperable que entonces cuando la persona se acerca, no sé, a un dispositivo, sea religioso, sea de salud, tenga mal humor o conteste mal, ¿no? O se sienta rechazado por algo, porque su cabeza está en otra cosa. Y no porque, bueno, es una persona violenta, ¿no? Porque está pensando en que tiene que garantizar la subsistencia. Entonces, en ese plano estamos pensando que salud es concreción de derechos humanos, ¿no? En estos derechos fundamentales de la persona, y que en un escenario de mayor crisis, de aumento de vulnerabilidades, de aumento de pobreza, y estallan, ¿no? Los servicios, los espacios, ¿no? Porque además aparece todo mezclado. Entonces, hay que tomar eso de lo mezclado para pensar, bueno, eso es pensar la salud mental. Viene mezclado, no es, ¿no? Digo, y esa es una discusión para pensar la formación disciplinar. Bueno, ¿quién se ocupa de la persona que tiene un padecimiento de salud mental? Ah, no, mandalo a los interdisciplinarios, o mandalo al servicio de salud mental, o mandalo, ¿no? A tóxico, como esa división que además es parte de los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud, ¿no? Digo, está atomizado, está fragmentado, porque también parte de conceptualizar los problemas de salud en esa diferenciación, ¿no? Entonces, digo, lo traigo como un ejemplo. Yo ahí sigo y vuelvo, no sé si alguien quería como decir algo más, pero digo, ahí ténganme paciencia en el compartir. ¿Abriste el micrófono, Gonzalo? ¿Querías decir algo? No. Ah, porque ahora ya no te veo ahora. Creo que ahí volvimos a la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí está, se está viendo bien. Entonces, esos problemas que en parte algo estábamos diciendo ahí, bueno, cuando aparece una persona, cuando aparece la intersección con el consumo de drogas, nos olvidamos, ¿no? Del derecho, de que son sujetos de derechos o esa perspectiva de derechos. Entonces, por lo general se las coloca como no merecedoras de la atención. Incluso se atribuye intencionalidad y voluntariedad en algunas situaciones que quizás la persona no está pudiendo. No estoy diciendo con esto que todas las personas que usan drogas no sean responsables o no puedan pensarse en una dimensión de la responsabilidad subjetiva en relación con sus consumos, pero hay situaciones en las que es muy por el momento de la persona, por la situación quizás de intoxicación, entonces se atribuye intencionalidad en cosas que quizás no está pudiendo hacer el otro, ¿no? Como si eligiera dársela todo el tiempo, ¿no? Digo, ahí hay, y eso muchas veces hace que no se lea que hay situaciones que requieren algún tipo de asistencia, ¿no? Me parece que ahí hay un punto de vulneración de derechos, ni que hablar, ¿no? Con todas las representaciones estigmatizantes hacia quienes usan drogas, como irresponsables, peligrosos, que no se cuidan, la infantilización de las personas que usan drogas. Es muy parecido a lo que he encontrado en investigaciones sobre representaciones sociales sobre personas que están en situación de calle, ¿no? Una idea de vagancia, de no querer salir, de peligrosidad, de que no se cuida, ¿no? Digo, que coloca a la persona claramente en la vereda opuesta a pensar la presunción de capacidad, la presunción de autonomía que está planteando justamente la ley de salud mental o esta perspectiva
¿no? de derechos humanos cuando pensamos el campo de la salud, de la salud integral desde esta perspectiva, ¿no? Después esta idea de lo inmodificable, o sea, parece como de perogrullo, pero no lo es, como incluso el uso de drogas se cronifica, ¿no? Se lo piensa como una enfermedad crónica, como algo al orden de lo inmodificable. Incluso hay dispositivos que son parte, ¿no? de la integralidad de los dispositivos de atención. Pensemos, por ejemplo, en los dispositivos de alcohólicos anónimos, que son parte del sistema integral, o sea, tienen, ¿no? como todo, cuestiones que pensamos que son para modificar, pero otras que hacen, por ejemplo, que están casi siempre, ¿no? Digo, tienen ahí una modalidad de intervención incluso en red, están cuando los dispositivos públicos por lo general no funcionan, pero digo, hay un punto donde, bueno, el otro es adicto siempre, ¿no? Digo, soy un adicto en recuperación, como una frase muy fuerte que a veces traen las personas que usan drogas, pero bueno, que también es, y que aparece muchas veces en otros profesionales del campo de la salud, donde, bueno, otra vez es pensar un padecimiento de salud mental como algo modificable, ¿no? Y eso atenta contra la autonomía de la persona, contra la presunción de capacidad, contra la posibilidad de tomar decisiones sobre, ¿no? sobre su tratamiento, sobre su padecimiento, ¿no? Incluso con un saber que tienen sobre ¿no? esta cosa de los itinerarios terapéuticos que las personas tienen por recorrer los servicios y los dispositivos, y el punto fuerte, ¿no? que se hace, que yo lo decía un poco recién, de por qué hacer la entrada a pensar la perspectiva de derechos humanos con las personas que usan drogas, que tiene que ver con las internaciones involuntarias, ¿no? Y que, si pensamos en la nota que yo traía al principio sobre este pedido que se está haciendo de internar involuntariamente o de modo compulsivo a personas que están en situación de calle bajo el argumento del cuidado, bueno, pone en tensión ¿no? las categorías que pone la ley, ¿no? De cómo evaluamos riesgo para sí o para terceros, digamos, ¿no? Cómo ciertas condiciones de vida, en este caso el uso de drogas o el no tener acceso a la vivienda, aparecen como inhabilitantes para otras cuestiones y amenaza claramente ¿no? esta amenaza con la que estamos de modificación de la ley de salud mental, y que la entrada tiene que ver justamente con la conceptualización de determinadas personas como no capaces de tomar decisiones, ¿no? Como aspectos de su vida totalizan cualquier aspecto, y esa lectura totalizante son lecturas que no promueven una perspectiva de derechos humanos. Entonces, lo que un poco, ¿no? algunos venimos planteando tiene que ver, ¿no? con lo que estaría como en tensión o en juego, es una lucha de modelos o de lógicas. Y me parece que también está bueno, yo decía al principio, encuentros y desencuentros, me parece que es necesario pensar esta categoría del entre, ¿no? Como, no es que hay uno o al otro, ambas lógicas están vigentes, es que no tiene que ver con la nominación, ¿no? de un dispositivo, de un servicio, ¿no? sino en esto performativo, en esto que aparece en las prácticas. Y a mí me gusta como recuperar, quizás porque en mi recorrido profesional y académico también arranqué primero en el campo de las infancias, hace mucho, cuando todavía no existía la 26061, o sea que estoy hablando previo al año 2005, y lo que estaba vigente era una ley de patronato, que es una ley de principio de siglo, que es una ley del siglo pasado, ¿no? que plantea la categoría de la tutela, ¿no? del otro como en una condición de incapacidad, no muy distinto, si leemos como, ¿no? el cuadro, la libreta de, bueno, ahí no sé cómo la están viendo, prefiero la de la izquierda o la de la derecha, según cómo la estén mirando en la pantalla. Digo, esa categoría de incapacidad, de menores o incapaces, que no es muy lejana de la que se ha usado y sigue siendo vigente en el campo de la salud mental, con ese, ¿no? Que hasta la modificación de el Código Civil hace poco, incluso con la Ley de Salud Mental, con la Declaración de Caracas, con la Convención de los Derechos de las Personas en Discapacidad, se pone en cuestión, pero que es esa figura de la incapacidad, ¿no? Que habilita determinado tipo de intervenciones. Entonces,
algo que aparece en el campo de las infancias sigue siendo, ¿no? Como se traslada en el campo de la salud mental, que no se abandona, y en el campo específico del uso de drogas tiene que ver con una ley, ¿no? Que coloca al otro en una capacidad, ¿no? En un lugar de que necesita un tratamiento, sea curativo o educativo en el campo de la ley, que se lo coloca como un enfermo, que requiere algún tipo de tratamiento, ¿no? Digo, no hay posibilidad de no pensar desde una ley de estupefacientes que sigue siendo vigente, ¿sí? Como una persona que pueda no tener un problema por el consumo. O sea, se lo coloca o como enfermo o como delincuente, pero hay una intervención, ¿no? Si recuperamos ahí esta idea que decía Gonzalo de lo público en términos de que hay que producir política pública, estas conceptualizaciones generan que se implementen, se diseñen ciertas políticas públicas, que haya determinado tipo de servicio, determinado tipo de programas, y yo digo, están en tensión, ¿sí? Con otras perspectivas, no se han eliminado. Entonces, hoy quizás no decimos ley de patronato, pero a veces el sistema de protección integral también funciona tutelando. Por eso a mí me gusta la idea de lógicas, ¿no? Digo, no es en las instituciones, es qué idea de sujeto está ahí vigente, cómo estoy pensando sobre esa persona, cómo la involucro o no en ese proceso de toma de decisiones que hace a su tratamiento. Estoy usando tratamiento en un sentido integral, no lo estoy restringiendo a tratamiento de salud mental. ¿Qué concepción tengo como profesional en el campo de la salud integral sobre esos problemas ¿no? que afectan la vida de las personas, sean de salud, sean de vivienda? Sí, digo, hay ahí, como para mí, son estas 3 o 4 preguntas que hacen que estemos navegando, ¿no? En nuestras prácticas de intervención o de acompañamiento entre, ¿no? una perspectiva que podríamos llamar de patronato o de derechos humanos, ¿no? En el campo de las infancias sería el sistema de protección integral, entre una perspectiva asilar, tutelar, manicomial, institucionalizante en el campo de la salud mental, hacia una, ¿no? o entre un paradigma de derechos humanos en la atención en la salud, ¿no? Digo, ayer hubo muchos anuncios vinculados con, ¿no? desde el Ejecutivo Nacional, sobre cómo se va a tratar de garantizar un modelo de atención de salud comunitaria para el campo de la salud mental. Bueno, desde este marco que estamos compartiendo, yo me preguntaría cómo garantizar la asistencia en salud mental desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos cuando no podemos garantizar o cuando no se garantizan aspectos vinculados con el acceso al trabajo, con el acceso a la vivienda, con el acceso a la identidad, a la recreación, y que hace que las personas, bueno, muchas veces estén navegando, sobre todo en escenarios de mayor marginalidad, entre prácticas que incluso pueden ser calificadas como el orden de lo ilegal, si pensamos, ¿no? en los consumos de drogas, en la venta, ¿no? en otros niveles. Entonces, le pedimos garantizar salud mental como si fuera algo atomizado, ¿no? O sea, no es solamente el tipo de propuesta terapéutica que yo implemente, sino que es un modo de pensar sobre el problema y que no se restringe, o sea, no se limita a la práctica, digamos, como en el nivel de la intervención que pueda hacer un efector, vamos a decir, de salud comunitaria, no importa de qué profesión estemos hablando. Voy a dejar de compartir un ratito para ver cómo venimos hasta acá, alguna pregunta, comentario, qué les parece esto que estamos diciendo, algo que resuene. Yo quería aportar, bueno, primero de nada, buenos días a todos. Más que nada en este sentido que planteaba Jorgelina, esto de lo separado a veces que uno piensa, o por un lado, no sé, el uso de drogas, la situación de calle, un padecimiento de salud mental, y por ahí, bueno, en mi práctica me ha tocado
trabajar tanto como consumos problemáticos. Actualmente, bueno, me encuentro trabajando con lo que es la población en situación de calle. Entonces, muchas veces resulta como bastante complejo pensar todas estas problemáticas, y a la hora de querer como trabajar con ellas y buscar como, bueno, el acompañamiento de parte del Estado, qué difícil que se hace cuando vos decís, bueno, tiene una problemática de consumo y también se encuentra en situación de calle, o tiene un padecimiento mental y se encuentra en situación de calle. Es difícil pensarlo cuando te dicen, bueno, si tenés una problemática de consumo te tenés que dirigir a tal agencia, y si es una cuestión de padecimiento mental tenés que ir a otra, y si es situación de calle es a otra. Entonces es como uno pretende o busca pensarlo y verlo y trabajarlo de una manera integral, y a veces, digo, se hace complicado también en ese sentido. Es como que se pretende que uno lo trabaje con distintos equipos o distintas áreas del Estado a una situación que bueno, que se pretende que sea integral el abordaje. Uh-huh. Es interesante lo que decís, porque además la demanda le cae a li trabajadores, o como se diga, ¿no? Como de la demanda casi que moralizante, ¿no? De trabajar en la integralidad, pero el diseño de la política pública no es integral, ¿no? Digo, un poco, no estoy desconociendo, por las dudas no me clarinicen, no estoy desconociendo la importancia de los anuncios de ayer en términos de pensar una estrategia de salud mental. No estoy desvalorizando eso ni no jerarquizándola, sino que digo, el anuncio se hace desde salud. Obviamente que hace al campo de la salud, pero digo, desde una perspectiva de derechos humanos, incluso en la propia conceptualización de la ley que trae salud mental, está pensando en la integralidad. Entonces, no es solo un tema de salud. Obviamente que a salud le cae la mayor demanda, ¿no? Y ustedes seguramente desde su propia... Pero es un tema de vivienda, es un tema de trabajo, es un tema de educación, es un tema cultural. Digo, hoy la batalla está siendo en los medios de comunicación que te bombardean, entonces, y que incluso hace que la vecina, el vecino, tu mamá, tu pareja, te esté discutiendo, digo, que no está dentro del campo. Digo, esto es un campo súper limitado. Digo, los que estamos hablando somos los que, parece que somos un montón, pero en realidad, digo, en términos de incidencia sociocultural y sociopolítica, no somos tantos. Y de hecho, vamos a decirla, que hay una batalla medio que nos están ganando, ¿no? En términos de qué manera hay que abordar el tema. Por eso yo decía al principio, bueno, esta ley de salud mental, que es un pliego de derechos hacia las personas en general y hacia las personas con padecimiento mental, es producto de una lucha colectiva. No la demos por obvia, porque hay atrás, ¿no? Digo, un trabajo hecho en la calle, además, de militancia, ¿no? En distintos escenarios, y que hoy está siendo atacada. Digo, atacada, y no porque tengamos que salir, digo, cada uno va, no uno individual, sino de manera colectiva, cómo generar una defensa de ese paradigma. Pero no es una pelea que se pueda dar desde un único actor. Entonces ahí hay un primer punto, que es esta cuestión de la interseccionalidad. Entonces hay que transversalizar incluso, ¿no?, esa pelea. Porque mucho de lo que estamos pidiendo en términos de derechos en el campo de la salud mental no es muy distinto de lo que se está pidiendo en otros ámbitos, ¿no? De garantizar las condiciones de vida digna de las personas. Por eso yo traía esa imagen al principio, pensar en salud mental es pensar en justicia social. Pero bueno, ¿no? Sigue estando atomizado, ¿no? Tenemos un sistema fragmentado, un diseño de políticas públicas también fragmentado. Piensen ustedes, no sé, la CONISMA, pensando en el campo específicamente de la salud mental, la CONISMA es la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que la Ley de Salud Mental establece como el órgano de aplicación, ¿no?, que tiene que definir la política pública de salud mental, y que incluye desde el Ministerio de Géneros, actualmente se modificó por decreto, digamos, esa conformación, el Ministerio de Género, la CEDRONAR, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el de Salud, ahora no me acuerdo que algún otro más, que está incluido, ¿no?, el de Planificación, me parece que también está. Costó implementarla con el gobierno anterior. De hecho, no tuvimos Ministerio de Salud, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, que no existía la CONISMA,
y recién ahora se conformó y se reunió por primera vez, o sea, en el 2022. Entonces, venimos medio atrás. Digo, venimos atrás en pensar y la demanda le cae al trabajador, a la trabajadora de salud. Digo, la demanda me refiero porque tenés el reclamo genuino de la persona que está con un padecimiento y que te dice, no sé qué hacer. Y es súper genuino ese pedido. Y si le contestamos, ¿no? Y ahí se empieza a anclar, bueno, entre garantizar la ley de salud mental, es que haya presupuesto, que haya dispositivos, que haya qué tipo de formación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empieza a armar ese argumento de que la ley no te deja internar, ¿no? Digo, ahí como me parece que hay que desarmar esos argumentos que escuchamos en el sentido común, más que enojarnos, bueno, o además de enojarnos, ¿no? Diría Paulo Freire, esa digna rabia que hace que, bueno, nos genere malestar la injusticia y hagamos algo con eso, bueno, no quedarnos en la queja, sino cómo desarmamos esas matrices socioculturales que hacen que no se terminen de garantizar plenamente derechos y que no depende de nuestra voluntad, ¿no? Individual o colectiva como trabajadoras del sistema de salud, sino de una perspectiva, ¿no? De reducir la inequidad o la injusticia social, ¿no? Digo, de eso estamos hablando cuando pensamos salud mental desde una perspectiva, por lo menos, de derechos humanos, desde la perspectiva que yo estoy compartiendo, ¿no? Con ustedes. Comparto un poquito más, no sé si hay algún otro comentario sobre esto, además de lo que decía Melina o de esto que estábamos. Yo quería agregar una cosita más que me parece importante, que la ley de salud mental tiene una perspectiva grande respecto de la atención primaria, ¿no? De lo que es el trabajo en la comunidad, que no me parece un dato político, digamos, para pensarlo, un dato menor, para poder pensar, para poder entender desde qué lugar la ley de salud mental apunta a la construcción amplia y compleja de salud, ¿no? Que es en lo posible tratar que en el centro de vida de cada usuario o usuaria se pueda intentar tener los recursos para poder, llevar adelante una vida. Y ahí estamos sí o sí en un campo de intersección permanente, porque es un poco el sentido que le estamos dando incluso a este ciclo de charla. Este ciclo tiene una de las conversaciones sobre hábitat, por ejemplo, ¿no? Que uno diría salud mental, hábitat, bueno, pero digamos, es importantísimo poder abarcar todo esto que vos estás mencionando, y creo que la ley, en esto de poder acotar la dimensión de peligrosidad de la persona que, qué sé yo, tiene alguna situación de uso de drogas, de adicciones o alguna cuestión en relación a los abordajes interdisciplinares de salud mental, ¿no? Y se aleja de este campo punitivo y tiene esta dimensión, reitero, ¿no? De quitar la peligrosidad. Y me parece que o sea, poder ir sumando esfuerzos para seguir sosteniendo, por lo menos lo que la letra de la ley, digamos, al menos este espíritu, es fundamental. Es fundamental, y fundamental ampliarlo también, ¿no? No quedarnos solamente en cuestiones estancas. Por eso, tanta importancia a complejizar las estrategias, por eso la interdisciplina, por eso los entrecruzamientos, por eso los posicionamientos políticos de cada trabajador también. Bueno, ahí va. Sí, yo también quería agregar, mientras te escuchaba, Jorgelina, me acordaba, ayer no tuve mejor idea que cruzármela a Viviana Canosa en la televisión y la dejé unos minutos para ver cómo venía ese discurso. No te privás de nada, Gonzalo. Aproveché. Dejé ahí, creo que aguanté, creo que fue una cuestión más masoquista, pero no duré más de 5 minutos. Y tiene mucho esto que venís diciendo, de cómo todo lo moral se entrecruza en el discurso y que es de sentido común y que además lo escuchamos no solamente poniendo la Viviana Canosa, sino yendo al kiosco de la esquina. Entonces también está bueno en esta propuesta de no solo quedarse con el enojo, sino bueno, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Cómo podemos empezar a transformar eso? ¿Y desde qué posición, desde mi lugar pequeñito acá en Santa Fe, yo puedo generar algún tipo de cambio? No sé, por lo menos eso a mí me deja un poco la tranquilidad y que no solo frustración,
pero bueno, creo que son todos avatares comunicacionales que no solo se dan desde la televisión, sino que desde todas las redes sociales, y cómo se va construyendo este discurso tan punitivista y tan normalizado y que cuesta tanto desterrarlo, porque además ella hablaba desde del cuidado de su hija, de cómo, o sea, partiendo de una posición supuestamente amorosa y de cuidado para con lo suyo, cómo se piensa en el ataque al otro, al diferente o al que intenta hacer algo distinto, de este ideal moralizante preexistente. Sí, y ahí me parece que es, digo, que en todo caso es abandonar la lectura binaria, ¿no? En el campo de la salud mental, porque no es que es una cosa o la otra. Porque incluso reconocer en los derechos de las personas con un padecimiento de salud mental o con uso de drogas, lo estoy distinguiendo intencionalmente, ¿eh? Porque a veces cuando se usa solo salud mental no se incluyen los usos de drogas, entonces a veces hay que incluirlo específicamente, o alguien que esté en situación de calle, digo, no es que garantizarle derechos a esos otros diferentes, elimina, ¿no? O, no o abogar por la no estigmatización, o no el prejuicio, la no lectura moral sobre determinadas prácticas, es desconocer que hay algunas otras que sí van a requerir una intervención quizás más restrictiva. De hecho, la propia ley lo plantea. O sea, así como la ley reconoce, ¿no? Y plantea específicamente algo de lo que traía Victoria, bueno, habla de la perspectiva de salud comunitaria. La perspectiva de salud comunitaria es integral. No es que solamente es en APS. Ahí también tenemos otro deslizamiento. No es que solamente el primer nivel de atención tiene que garantizar la asistencia en salud mental pensando en derechos humanos. Sería imposible que Melina, ¿no? Digo Melina porque fue la que habló, que quizás, no sé, está en un centro de salud o en un dispositivo de calle y que trabaja con una persona en situación de calle, desde ese primer nivel de atención, con una inserción territorial, garantice el acceso a la vivienda o la reducción de violencia institucional hacia alguien que vive en la calle. Porque digo, la asistencia es interseccional y es integral. Entonces también ahí tenemos otro deslizamiento. Pero me parece que termino la idea. Digo, alertas en una cuestión epistemológica, ¿no? Digo, ojo, que no es solamente el primer nivel de atención. Entonces, para algunas personas alcanza con el primer nivel de atención, pero hay otras para las que tenemos que garantizar otro tipo de asistencia. No estoy con esto coincidiendo con Canosa, pero digo que hay algo en ese discurso que a veces cuando enganchamos de una lectura especular con esos relatos más antiderechos, digamos, bueno, no estamos o nos queda medio en suspenso, no por no reconocerlo, que también hay que garantizar ese nivel de atención para quienes sí lo necesitan. Y que ahí es muy claro que sobre todo con algunos tipos de padecimiento no estamos garantizando la atención. O sea, no la estamos garantizando. Porque, bueno, no entran en el parámetro de lo más o menos socialmente establecido. Entonces, bueno, la ley reconoce la cuestión no comunitaria del primer nivel, quizás no explicita directamente, pero porque medio que lo damos por obvio. Quizás tenemos que, bueno, insistir un poco más. Es el primer nivel. ¿Cómo garantizamos esa integralidad, ¿no? En ese sistema de atención? Perdón, Victoria, que habías, No, decí. Perdón vos, porque pensé que había hecho una pausa, pero me anda un poquito mal internet, por eso aproveché a hablar. No, pensaba en este contexto que estamos conversando, porque, digamos, llega a salud, por ejemplo, yo tengo una larga trayectoria en APS, ¿no? En atención primaria. Entonces, nos llega a atención primaria porque por lo menos en nuestra zona, en nuestro territorio, hay un retraimiento general de, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? Entonces vos tenés el centro de salud y la escuela. Si tenés escuela, en el barrio donde yo trabajaba no había ni escuela, digamos, pero por ahí, digo, como efector del Estado ahí es salud, por ejemplo, la ciudad se caracteriza, la ciudad de Santa Fe, pues después hay otras ciudades, gente de otras ciudades en este momento, por tener un centro de salud en cada barrio, básicamente, a grandes rasgos. Entonces, salud está y nos llega esa demanda, entonces el desafío, hubo un retraimiento, antes había algunos dispositivos de infancia o
sí, judiciales, incluso hasta se fueron cerrando algunos lugares de policía, mejor, digamos, pero tampoco es que ahí se puso nada, no es que se puso un centro de acceso a la justicia. Por lo tanto, a los centros de atención primaria llega toda esta complejidad, ¿no? Y que se tiene que traducir en una estrategia bien amplia, pero creo que es un poco el motivo, con una población a cargo, dice Gigi George, hola Gigi, de 5.000 a 10.000 personas. Gigi está en la Dirección de Salud Mental, es nuestra referente ahí. Aparte, ¿no? Aparte de lo que está, de esto que me estás agregando, o sea, estás agregando lo que digo. Entonces, digo, hay una sobrecarga a veces que también es importante tener en cuenta, ¿no? Porque, digamos, uno tiende a pensar que la urgencia que llega a la guardia hospitalaria es porque no tuvo una recepción en primer nivel como para llegar a la guardia. Bueno, eso agregaba, ¿no? No sé, Gigi, si querías agregar algo, que pusiste algún comentario. Yo no te veo, así que... No, estoy acá en la dirección, en la oficina, y la verdad que es muy mala la conexión, entonces... No veía el cuadradito yo, porque veo poquitos, pero no. A ver si me da. ¿Qué tal? Me presento, Gisela Scholz. Yo en este momento también estoy acompañando parte del equipo de la gestión de la actual directora, Celina Pochettino. Y bueno, la verdad que me pareció interesante lo que han planteado los chicos, entonces me sumé cuando pude, porque fue un poquito más tarde. Nada, y te venía escuchando y sumamente interesante para debatir, diríamos, ¿no? Me quedaba pensando en esto que decía Melina, cómo la representación, digo, de lo que aparece en la demanda y las respuestas a los usuarios, ¿sí?, del sistema, terminan siendo fragmentadas, ¿no? Bueno, sí, tenés que ir a tal lado, tenés que ir a tal otro, y la sobreintervención que existe muchas veces con perspectivas diferentes y criterios muy distintos sobre algunas situaciones de gran vulnerabilidad. Eso, la verdad que, bueno, coincido en que las estructuras deberían estar pudiendo pensar las intervenciones a nivel interministerial. Bueno, esperemos que se pueda avanzar en algún momento en algo de esto. Sí, ahí me quedaba pensando, voy a hacer un desvío en lo que tenía para seguir, digo, pero me parece que ahí, bueno, hay una autora, María Pía Pavlovich, capaz que la conocen, que también es psicóloga, y tiene un textito, después en todo caso lo puedo compartir el link, que si bien es de hace bastante tiempo atrás, cuando recién se sancionó la ley, pero un poco plantea en términos, ¿no?, como de tensiones, y dice, bueno, es una oportunidad que esté en el campo de la salud, esto que estás diciendo, más allá en qué nivel, ¿no? Ahora estoy como en otro pliegue, a mí me gusta leer como, me agarra mi formación medio guattariana y pienso en los pliegues, digamos, entonces, bueno, otro pliegue que ya no es el de los niveles, sino el de los actores, ¿no? Digo, bueno, es una oportunidad ahí en el campo de la salud, porque también es cierto que muchas personas que quizás no tienen que el sistema de salud es la entrada para otro plano de acceso a derechos. Y eso me parece, porque además ahí salud, por lo general, más allá de todos los déficits que podemos hablar, yo no voy a entrar en la jurisdicción ni nada de eso, pero lo que a veces leemos que pasa, ¿no?, en las distintas regiones, incluso que compartimos con diferencias en los distintos lugares en nuestro país, es que pese a todos esos déficits, sigue siendo el actor que tiene más estructura. Digo, pensemos en relación con otras áreas, pese a que veníamos con mucho atraso y que la pandemia ha generado una inversión en salud con todas las limitaciones que pueda tener, digamos, pero pese a las limitaciones que reconocemos y que vemos, sigue siendo el escenario que tiene más estructura, que tiene como distintos tipos de dispositivos, que tiene más profesionales que otras áreas. Entonces, que todos estos temas de salud mental entren por salud y piensen que, bueno, en el caso de drogas es mucho más evidente, ¿no? Cómo a veces, según todavía persisten algunas jurisdicciones, que drogas está dentro de desarrollo social o dentro de salud.
Bueno, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito en el que yo estoy, digamos, tenemos una dirección de drogas en salud y una dirección de drogas en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. O sea, para pensar en que si la fragmentación en el campo de la salud mental con la salud es grande, o sea, tiene como una distancia que va como aumentando, imagínense entre drogas y salud mental y salud, donde todavía se sigue leyendo como un problema de desarrollo. Entonces digo, es una oportunidad salud. Yo creo que está bueno reconocer eso y es una pelea que tenemos que dar en el marco de la ley de salud mental. Pero también es si solo la demanda, no solo de otros actores políticos o de profesionales, sino también del familiar o del usuario, la usuaria, el usuario, es al campo de la salud, es porque todavía nos falta avanzar, digamos, en que incluso hay algunos padecimientos que no tienen que ver específicamente con una asistencia especializada en salud. Por eso yo me gustaría entrarle, digamos, o entro en esta cuestión del estigma y la discriminación o en la situación de calle. Hay problemas con las personas que usan drogas, que es un problema legal. Legal no porque estén cometiendo una práctica ilegal, que todavía la ley de estupefacientes sostiene la ilegalidad en la tenencia para el consumo personal, sino porque las fuerzas de seguridad violentan más, hay un aumento de la violencia institucional hacia las personas que consumen drogas. Y que el problema ya no es que necesita un tratamiento, sino que tiene una causa penal, que está procesado, que vive situaciones de violencia, o sea, sigue estando vigente el procesamiento hacia personas que cultivan, ¿se entiende? O sea, como que no es ya una... Entonces, ahí no, y sin embargo entra salud el problema. O en el caso de las cuestiones de, salud, de situación de calle, el problema de la inestabilidad habitacional, ¿sí? Y cuando llega una inestabilidad habitacional, no estoy reduciendo la situación de calle a un problema de domicilio, o sea, pero no podemos desconocer que tenemos una característica, incluso esto es común en toda América Latina, no es propio de nuestro país, de la informalidad habitacional. Digo, que incluyan hábitat para pensar salud mental, está espectacular, digamos, justamente el reconocimiento, digo, ¿no? La ONU, incluso en Naciones Unidas se viene discutiendo el derecho a la vivienda como parte de garantizar la salud. Y lo que genera en términos de integración comunitaria, de padecimientos incluso físicos o de salud mental vinculados con la inestabilidad habitacional. Ahora, sin restringirlo, yo no puedo desconocer que la forma en que, sobre todo hablo en la Ciudad de Buenos Aires, digamos que es el ámbito en el que más vengo trabajando e investigando, ¿no? Lo que conocemos como la gentrificación, ¿no? Estos procesos inmobiliarios, de especulación inmobiliaria, que ponen más lindas bajo el argumento del embellecimiento y de la seguridad ciertas partes de las ciudades a costa de correr a los habitantes del lugar. Entonces, bueno, en Santa Fe y en Rosario, hay varias zonas de la ciudad que se han puesto más lindas, que de repente vieron que se empiezan a poner de moda, decís, ¡ay, hay un bar nuevo en tal lugar! O sea, no es casualidad. Digo, ahí hay un diseño urbanístico que responde a un modelo de salud higienista, digamos, de pensar cómo limpio la ciudad, entonces para eso tengo que correr a tal persona, entonces la persona en situación de calle que habitualmente iba a ciertos circuitos y referencias, de repente, bueno, es desplazado por la fuerza de seguridad, por la especulación inmobiliaria, por el vecino que se enoja porque está ahí, por el del bar, que sí puede poner las mesas en la calle, pero la gente no puede comer, ¿no? Los que están en situación de calle no pueden comer en la calle, ¿no? Y ahí se te entra y lo recibe, bueno, otro distrito con otro servicio, ¿no? Y ahí entras otra vez en ¿no? Esto que decía Gigi, ¿no? La sobreintervención, la falta de articulación, pero no es solamente de salud. Ese es el punto. Entonces, y ahí lo pienso al revés, si pensamos situación de calle solo como un tema de vivienda, y esa es una discusión que hoy tenemos que dar cuando tenemos una ley nacional, ¿no? Como algunas de esas cuestiones en términos de salud mental, bueno, nos quedamos, de la ley nacional de derechos de las personas en situación de calle. Vieron que hay una ley que se sancionó hace muy poquito, que es una ley nacional. Bueno, si solo lo leemos como un problema de vivienda, tenemos un problema. Digo, ¿por qué otra vez volvemos a restringir? No digo,
es navegar entre esas dos cuestiones, ¿no? Ahí creo que se fue alguien que se tenía que ir. Por lo menos yo intento como compartir eso con ustedes, ¿no? Que no es una u otra y que hay que poder abandonar esa lectura también binaria, ¿no? Como en esos problemas. Tengo 2 o 3 diapos más para compartir, si les parece las compartimos y volvemos a abrir, por lo menos para cerrar ahí un poco esta, ¿no? Digo, ¿qué estamos, sobre qué, bueno, como reforzar un poco más esta cuestión de los derechos, un segundo, ahí voy, compartir. Creo que se me fue el PowerPoint a cualquier lado. Solo para, digo, no por ser autorreferenciales, digo, pero me parecía yo, sobre todo por tomar el ejemplo o seguir con este ejemplo de pensar el uso de drogas dentro de los padecimientos de salud mental y dentro de una perspectiva de derechos humanos, cuando estamos hablando de que si no hay despenalización, o sea, de modificación de la ley que sigue vigente, ¿no? Además de la ley de salud mental, la ley de estupefacientes, o sea, si se fijan en cada una de estas placas, estamos hablando de garantizar algún tipo de derecho social de los que plantea la ley de salud mental, ¿no? Entonces, que siga vigente, ¿no? Una lectura que penaliza, punitivista sobre los usos de drogas, bueno, vulnera, sobre todo, digo, aumenta la violencia policial hacia ciertas poblaciones en particular. O sea, los jóvenes, las personas trans, travestis, que están en situación de calle, que están en situación de pobreza, o sea, además de esa, ¿no? La intersección con el uso de drogas, aumenta la violencia policial. Bueno, ahí hay un derecho social vulnerado, ¿no? Digo, que se aumenten los mecanismos, ¿no? Patriarcales de estigmatización, refuerza la estigmatización en particular hacia las personas, ¿no? Mujeres o poblaciones LGTBIQ+, que en este caso usan drogas, pero también lo podríamos pensar en el campo de la salud mental. Y yo ahí uso lo patriarcal, en realidad tomando de Sousa Santos, en esta matriz, ¿no? Patriarcal, colonial, capitalista, que produce determinados tipos de sujetos, ¿no? Digo, no es la violencia, ¿no? En el sentido común de pensar lo patriarcal, sino en el sentido, ¿no? De cómo ciertas personas son colocadas en condiciones de opresión en relación con otras, ¿no? Relaciones de poder que hay que disputar. Y cuando estamos hablando de poder, estoy hablando de una perspectiva Foucaultiana, poder saber, ¿no? En la medida en que quiénes son los que pueden definir qué necesita el otro para su vida cotidiana. Eso es una batalla permanente de discusión, ¿no? Estas matrices zoológicas desde las cuales estamos interviniendo. Entonces, mientras persista incluso esta perspectiva no de derechos humanos en el campo, sobre todo en el campo de la salud mental, pero en el campo de drogas en particular, bueno, hace que las personas no hablen de sus consumos. Y en la medida en que vos no le contás a un profesional de la salud lo que te pasa, bueno, eso también aumenta los riesgos, los malestares, los padecimientos. Digo, porque te callás por temor a que el otro te sancione. No voy a entrar en la práctica de consumo de nadie de los que está acá, pero digo, si alguno consume algún tipo de sustancia que sea ilegal, yo me pregunto, no quiero hacer una generalización, ¿cuántos de nosotros y nosotras cuando vamos a un profesional de la salud le contamos a ese profesional que tenemos un uso de una sustancia que no es legal? Entonces, imagínense que los que estamos acá con ciertos privilegios de acceso, incluso acceso a información, sin embargo lo silenciamos por temor a ser juzgados, a cómo nos mire ese profesional, y que incluso a veces hay interacciones de ciertas sustancias con ciertos medicamentos que no explicitamos. Pensemos cómo se incrementan esas vulnerabilidades cuando estamos pensando en poblaciones claves o en poblaciones con menos privilegios que los que tenemos algunos de nosotros. Entonces, en ese sentido es que si no hay despenalización, no hay salud mental, porque no hay acceso a la asistencia, persiste el estigma, persiste la discriminación, se vulnera el acceso a esa asistencia y aumentan las prácticas más moralizantes sobre las prácticas de otros, ¿no? Digo, me parecía como
un buen ejemplo, en todo caso, esta campaña, digamos que fue una campaña que se generó con un conjunto de organizaciones a nivel nacional, en realidad es una campaña internacional que el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, y no me acuerdo exactamente más qué largo es el día, bueno, un conjunto de organizaciones justamente desde una perspectiva de derechos humanos para pensar el campo de los usos de drogas en particular, arma una campaña, que es una campaña global, que se llama Support Don't Punish, que en español, digamos, en distintos países del mundo, también en América Latina, se hacen distintos tipos de acciones, y en Argentina, bueno, tomó esta forma el año pasado, cada año va tomando un mensaje diferente, pero me parece que, bueno, justamente apunta a discutir ciertas matrices de sentido cuya persistencia redunda en la vulneración de derechos y, en todo caso, en no garantizar el acceso a la salud integral o a la salud mental, ¿no? Como estábamos planteando. Pese a todos esos argumentos, ¿no? A todo lo que venimos planteando, a lo que dice la ley, al movimiento de derechos humanos, al movimiento antimanicomial, que, como decíamos al principio, es histórico, no es que nació ahora, ¿no? Digo, ahí yo compartía este meme de elaboración personal, ¿no? Los prohibicionistas, los antiderechos, los terraplanistas, entre otras, siguen buscando evidencias para sostener argumentos manicomiales, y cuando digo manicomial, estoy pensando, ¿no?, en una perspectiva que no reconoce a las personas con padecimiento de salud mental como sujetos de derechos, que no los reconoce como personas ¿no?, que puedan, con autonomía, no se presume capacidad en las personas, se piensan los problemas de salud mental, ¿no?, de una manera restringida, sin pensar en el acceso a los derechos humanos y derechos sociales como estábamos planteando, se expresa en sostener propuestas de acompañamiento o de atención que reproducen, ¿no?, lógicas tutelares y de protección, infantilizando a las personas, ¿no? Tampoco estoy diciendo que hacerlo lo no manicomial sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo, parece como una retórica, no digo que sea sencillo, ¿no? Y justamente está lleno de tensiones ¿no? y como un campo de disputas, pero bueno, me parece que ahí hay como un escenario para seguir problematizando o discutiendo. Iba a entrar de vuelta al ejemplo de situación de calle, en todo caso podemos como compartirlo, digo, pero me parece un montón. Me gustaría ahí sí, quienes tengan ganas, poder como abrir esta pregunta, más allá de que algunos sí estuvieron compartiendo, quizás algún otro u otra que esté acá conversando. Digo, ¿cómo piensan o por qué les parece que pese, ¿no?, a que tenemos, bueno, una ley de salud mental, que tenemos un movimiento, vamos a decir, bastante amplio de organizaciones que sostienen, ¿no?, que están peleando por la implementación plena de esta perspectiva en el campo de la salud mental, que hay espacios de formación, incluso como en el que están ustedes, que hay dispositivos más o menos, digo, igual siempre necesitamos más, pero digo, que hay, incluso que, bueno, recientemente se plantea, ¿no?, una estrategia nacional de salud mental que explícitamente da cuenta, ¿no?, o enuncia una perspectiva de derechos humanos en la atención en salud mental. ¿Por qué les parece que persiste todavía como desencontrar, ¿no?, el desencuentro entre la perspectiva de derechos y la atención en salud mental? Sí me gustaría que puedan, ¿no?, como quienes están, decir algo sobre esto. ¿Por qué les parece que persiste? O si les parece que persiste. O no, pueden decir no persiste, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo desde mi perspectiva lo que veo es que más allá de que se crea justamente una ley, cuando digo una ley no estoy hablando solamente de la ley de salud mental, sino también de otras leyes como por ejemplo la de los derechos de los niños o lo de
la identidad de género o lo que sea, que son leyes que buscan de alguna manera restituir o constituir derechos. Después el problema es que no se piensan a gran escala, desde una cuestión más política, no se piensan estrategias para llevarlo a cabo. Entonces termina siendo un problema, porque las estrategias se empiezan a pensar tiempo después. Vos recién dabas un ejemplo, no me acuerdo específicamente de qué, pero de algo que empezó a funcionar recién en el 2022. La conisma. Sí. Y entonces lo que va pasando es que, perdón por la expresión, ¿no? Pero como que las cosas van pasando a la Bartola, ¿no? Va armándose como se puede, siempre pensando en, bueno, vemos qué pasa y después tratamos de arreglarlo. Y en todo ese proceso que va llevando, que muchas veces lleva muchísimos años y que muchas veces funciona a partir de ir tapando agujeros, mucha gente termina perdiendo. Y ese es un problema grande. Y pasa muchísimo, o por lo menos yo lo veo muchísimo, en lo que es el consumo, que es más o menos de lo que venimos hablando. Porque yo tengo muchos pacientes con problemas de consumo que o me manifiestan que probaron un montón de lugares y nunca obtuvieron respuesta, o que me manifiestan que no saben ya dónde ir porque no encuentran lugar. Y porque la mayoría de los lugares donde se los asiste a partir de una lógica que es bastante antigua, podríamos decirlo de alguna manera, una lógica que es abstencionista. Entonces, ellos obtienen cierta respuesta ahí, en el sentido de que dejan de consumir, pero después no pasa nada. Tengo, como para dar un ejemplo, un paciente que apenas tuvo una primera entrevista conmigo, que me dijo que se internó justamente en uno de estos lugares abstencionistas, que le fue muy bien, que dejó de consumir, que estaba muy contento, pero que apenas apareció un problema nuevo en su vida, empezó de nuevo con el consumo y ya no pudo volver a frenarlo. Entonces, asiste a sesión conmigo muy desesperado porque se siente muy culpable por haber vuelto a consumir. Cuando en realidad uno lo que piensa es, bueno, pero en realidad no se solucionó nada, simplemente dejó de consumir. Ahí está la cuestión. Y pasa mucho, por ejemplo, en casos mucho más complejos, como puede ser casos donde se cruza el consumo con la psicosis, donde no hay respuesta de ningún punto de vista, y uno trata como profesional de brindarle las respuestas con lo que tiene, digamos, y termina también uno como profesional quedándose solo en todo ese trabajo, donde dice, bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde busco acompañamiento? ¿Dónde le recomiendo al paciente que encuentre acompañamiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Quizás en Buenos Aires hay un poco más de lugares que no trabajan desde el abstencionismo, pero en Santa Fe Ciudad, no hay ninguno. Me parece, me engancho en esto, Iván, para retomar parte, diríamos, un poco de la cuestión de cómo también está organizado esto que decías vos, Jorgelina, ¿no? De dónde dependen a veces las direcciones de consumos problemáticos, de adicciones. Acá en Santa Fe se había avanzado en algún momento en algo más, en una agencia interministerial. Actualmente, a mi entender, hubo un retroceso porque esa agencia pasa a depender actualmente de desarrollo social. Entonces, la tendencia es, nosotros tenemos la gran dificultad acá en Santa Fe que no tenemos organizaciones o centros territoriales, centros de día, como querramos llamarlos, que dependan del Estado para garantizar las problemáticas de consumo. Todo eso está tercerizado, ¿sí? Y en esta tercerización, diríamos,
falta el acompañamiento de la lógica clínica, técnica que el Estado intenta enmarcar, como por ejemplo desde la Dirección de Salud Mental se intenta darle un ordenamiento a la lógica de trabajo, de atención, de los procesos, esto de la perspectiva de la salud integral, y de repente te encontrás con una comunidad terapéutica que trabaja desde el abstencionismo, desde la lógica de una religión, donde no se puede interferir, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese usuario ingresó por el sistema, ¿sí?, de salud en una guardia, hace parte de lo que es diríamos, la desintoxicación, pasa a una comunidad terapéutica donde el equipo de salud ya no puede tener más intervención, sale de ahí, ¿sí?, vuelve al territorio. Muchas veces pasa esto que vos decís, Iván, se pierde la lógica, la línea de la estrategia clínica, lo que uno intenta darse, diríamos, desde una perspectiva integral, porque, cuando hablamos de perspectiva integral, uno puede pensar en esto de cómo ir garantizando los derechos, ¿sí? Salud no va a garantizar la vivienda, pero sí va a gestionar en función de las necesidades con otros. Un poco lo que intentamos instalar, creo que esto que decía Victoria, desde lo que es la APS, entonces estalla APS, ¿sí? Lo que se viene viendo desde la Dirección de Salud Mental, la necesidad de ir por generar algunas organizaciones, centros territoriales de salud mental, como lo tiene Brasil, como lo tiene Italia, de poder conformar instituciones, diríamos, que garanticen eso, que quedan en los centros, diríamos, entre el territorio y las externaciones. En esto de acompañar el cierre de los monovalentes, nosotros en Santa Fe Ciudad tenemos el Miri López, convivimos actualmente la provincia tiene tres hospitales monovalentes. Entonces ahí hay mucha dificultad. Y no solo eso, después el encuentro en lo que es, yo me decía, ¿por qué persiste este desencuentro, no? Y uno dice, bueno, persiste por las políticas como están planteados, por quienes comandan los equipos muchas veces, o las cabezas de los funcionarios, que no piensan en la perspectiva de los trabajadores muchas veces. Ay, perdón, me suena el... Supongo que después va a volver. No sé si alguien más quiere compartir. Permiso. ¿Sí? Pido la palabra. Dale. Me presento, Jorgelina, yo soy Silvana Gesualdo, soy médica psiquiatra, soy instructora de la concurrencia interdisciplinaria de salud mental que tiene sede en el Hospital Miri López, en un proceso justamente de desmanicomialización, si bien ya está, digamos, designado ministerialmente como un hospital general, persiste una lógica en algunos puntos de dispositivos de tipo más manicomial, y con lo cual luchamos y tratamos justamente de que la formación vaya modificando esto de los nuevos profesionales, ¿no?, formados en la interdisciplina. Entonces yo lo que quería traer un poco, volviendo al tema que era de hoy, ¿no?, de esto que vos traés, de lo de acerca de las personas en situación de calle con consumo, que puede ser problemático o no, eso ya es otro tema, respecto al consumo de drogas o uso. Y nada, recordé esto que pasó, digamos, a raíz de la pandemia, cómo rápidamente se pudieron gestionar refugios, que no sé si la palabra es la adecuada, pero donde rápidamente todas las personas que estaban en situación de calle, por lo menos no sé si todas, pero la mayoría, entraron de golpe en el sistema con podríamos decir, asegurar un alojamiento, y qué difícil se hizo probablemente sostener, ¿no? Digamos, se dio esa situación, se contuvo por una situación extraordinaria como fue la pandemia, y esto que fue más, creo que por una protección social del resto, ¿no? Que digo, esa es la mirada que yo puedo tener, puede ser discutible, pero bueno, me pareció de esa manera, y traerlo,
esto de, bueno, de refugiar a todas estas personas por ese momento y luego, bueno, que vuelvan a la situación previa, ¿no? Y lo difícil que es sí, articular en los distintos sectores, digamos, de todo lo que pueda hacer atención en salud integral, y sí, yo también comparto esto de la salud integral, ya no solo de salud mental, y lo importante me parece que es que desde el Estado, la capacitación de todos los profesionales, ¿no? Profesionales y no profesionales, digamos, esto más allá de la cuestión universitaria, todos los trabajadores en salud, acerca de la accesibilidad a los derechos. Yo ahora estoy formando parte de la Junta de Discapacidad, que se está gestionando en el hospital, como algo también un proceso nuevo. Y también nos encontramos con esta cuestión, por ejemplo, respecto a la accesibilidad de derechos, personas que llegan a tramitar un certificado de discapacidad para tener derecho para tener acceso al transporte público gratuito, donde lo cual a mí la verdad que me tomo todo el tiempo que eso requiere para explicar que, digamos, no debería ser así, ¿no? Esto de, digamos, una persona llegue solicitando un certificado de discapacidad para poder acceder a un transporte público gratuito. Por lo cual, también esa persona llega asesorada de alguna manera por alguien, por algún trabajador del sistema público, ¿no? Entonces, bueno, nada, dejo esa, no quiero hacer más extensiva la intervención, pero agradecerte, Jorgelina, por tu presentación y quería aportar ese granito. Gracias. No, está bárbara. No sé si volvió Gigi o si alguien más quería decir, digo, que se le había cortado. Pero esto que decís, yo coincido, digamos, ¿no? Y ahí me parece que es los ejemplos, o sea, yo traje lo de calle y lo de drogas, la verdad que hablé más sobre drogas que sobre calle, pero digo, no por entrar en el tema, ¿se entiende? O sea, no me interesa el objeto desde el punto de vista ontológico, bueno, es sobre drogas, es sobre calle, es sobre salud mental, sino la conceptualización que hay ahí. Digo, no me importa, o sea, es como decir, pongamos entre, pero como dice la perspectiva antimanicomial, pongamos entre paréntesis la locura, pongamos entre paréntesis la droga, pongamos entre paréntesis la no vivienda, porque el punto es, bueno, la perspectiva para mirar, o sea, la perspectiva de derechos humanos es un modo, es como una lente para pensar el acompañamiento. Entonces, cuando vos traes, bueno, durante la pandemia, ¿cómo es que rápidamente se encontró alojamiento? Después podemos entrar a discutir si todos estuvieron durmiendo en alojamiento o no. Después les comparto, si quieren, que hicimos un estudio con gente en calle durmiendo en el espacio público en pleno aislamiento. Pero lo podemos compartir en otro momento. Pero digo, más allá de eso, y ahí fue por una elección incluso de las personas, rápidamente se armó dispositivo para que la gente esté alojada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Es una conceptualización del modo de abordaje o de abordaje de la situación de calle? Porque entonces discutamos antes, ¿por qué ahora emergieron más dispositivos si antes no emergían? ¿Es la concepción sobre situación de calle, sobre cómo abordar? ¿O era por, como vos bien traes, bueno, la persona en situación de calle se convertía en un vector, ¿sí? Bien de la epidemiología dura, en un vector que transmite enfermedad, porque está en el espacio público, porque circula, porque su subsistencia está garantizada a partir del movimiento? Entonces, un virus que justamente está en movimiento y que no se transmitía o se transmite todavía en función de ese contacto, bueno, necesito aislar el vector. Entonces ahí la pregunta no es si es calle, bueno, es sobre de qué modo estoy pensando en la intervención, ¿no? Entonces, porque de hecho la mayoría de esos dispositivos en todo el país cerraron. Todos los que cerraron en pandemia para gente en calle de vivienda, cerraron. Y esas personas vuelven, o no sé, en la Ciudad de Buenos Aires hubo subsidios masivos, por ejemplo, para las personas, entonces entraron en hotel. Hoy la mitad se quedaron sin pagar el subsidio, están todos de vuelta en situación de calle. Entonces, bueno, esas son las preguntas que yo por lo menos me hago cuando digo, bueno, ¿qué es pensar un abordaje desde los derechos humanos? ¿No? Digo, en resonancia a lo que vos estabas trayendo. Pero bueno, no sé si alguien más quiere también compartir algo. Claro, y ahí está justamente en lo último que decías, cómo se van tapando agujeros constantemente, ¿no? Y cómo cuando
no, cuando ese agujero se agranda, digamos, ya no saben qué hacer, ¿no? Porque nadie se esperaba la pandemia, pero cuando apareció, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas las personas que están en situación de no poder quedarse en casa, podríamos decir? Y otra cosa que iba a agregar, cortito, corríjame si me equivoco, pero me parece que acá en Santa Fe, bueno, todo lo que es la cuestión de consumo depende de salud mental, pero, ¿no? ¿No es así? Pasa por APRECOD. Ajá, bueno, sí. Está subvencionado por desarrollo social, y esto es un poco lo que yo intento marcar, ¿no? Cómo se fragmenta ahí las lógicas de trabajo. Claro. Ojalá pasara todo por salud mental de última consulta. Claro, no, porque lo que iba a decir yo es justamente que lo que es niñez es desarrollo social. Y pensaba justamente que lo que es adicciones no era de salud mental. Entonces se empieza a generar un conflicto ahí entre niñez y adulto, donde si la adicción es de un chico de menos de 17 años, depende de un departamento, pero si es de más, depende de otro, y se genera un problema bastante importante. Pero eso depende, Iván, disculpame que te interrumpa en este punto, eso depende de la estrategia que vos armes como equipo. Porque claro, la estrategia es la que va a orientar la situación. Si la situación es tomada desde un primer nivel, se verá desde un lugar; si la situación es abordada por justicia, será de otro, o si llega la guardia de un hospital. Es decir, la estrategia del equipo receptor es la que va a determinar un poco, y un poco eso es un hincapié importante, es un punto importante, porque salud mental es un campo donde los trabajadores y las trabajadoras somos actores fundamentales. No sé por qué o sí sé, tengo una idea, pero históricamente nuestros movimientos, nuestras asambleas, siempre ha sido un campo del conocimiento, de la militancia, que ha tenido mucho de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que su movimiento ha encontrado esto. Lo digo porque generalmente parece como que nos ponemos un poco por fuera, ¿no?, de algunas cuestiones, y a veces es súper importante, porque trabajar en el Estado es trabajar con la frustración, es un trabajo de frustración, digamos, es como la tolerancia a la frustración permanente y a la creatividad, respecto de un compromiso, por ejemplo, con la perspectiva de salud mental y derechos humanos, ¿no? Claro, sí, bueno, justamente lo que quería transmitir ahí dice Gisela, que los fondos para tratamiento en comunidades terapéuticas los maneja Desarrollo Social. Justamente, más allá de la confusión esta, lo que quería transmitir justamente es que muchas veces las estrategias que uno piensa como profesional se ven entorpecidas justamente porque empiezan a entrar distintas cuestiones, distintos campos, que piensan las cuestiones de manera distinta. Por ejemplo, cuando se mezcla la salud con lo jurídico, cuando se mezcla desarrollo social con salud, cuando se mezcla desarrollo social con jurídico, o lo que sea, y empieza a generar todos estos conflictos que hace que cada vez sea más difícil, y ahí es cuando justamente para intentar salvar la situación se recurre a tapar agujeros, ¿no? Sí, ahí yo, porque nos quedan solo 3 minutitos y no creo que... Vieron que las reuniones hay que matarlas antes de que se empiece a ir de la gente. O sea, hay que matarlas antes de que se mueran, si no la gente se empieza como a desgranar. Me parece que lo que persiste, y por eso yo decía al principio, bueno, la matriz, vamos a decir, yo voy a decir civil, eclesiástico, económico, cultural, desde la que se leen los problemas. Porque digo... Hubo ahí una pregunta que quedó dando vuelta, que era, bueno, cuando la persona entra, por seguir el tema de drogas, entra a un dispositivo religioso, el Estado no puede hacer nada con ese tratamiento. ¿El Estado no puede hacer nada con ese tratamiento? Si la ley de salud mental, el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud. El punto es, ¿por qué no hace? No para contestar, es una pregunta retórica. No hace porque lo que persiste es una relación entre Estado e Iglesia, sí, entre Estado e Iglesia, persiste una dimensión económica. Entonces, no es solamente un tema de atención en salud, que es lo que decíamos al principio. Hay una persistencia, una matriz económico, civil, eclesiástico, cultural, desde la que leemos ciertos problemas, ¿sí?, en clave más moralizante. No importa si es un problema
específicamente salud mental, de uso de drogas, de situación de calle, por tomar 3, podría ser de infancia, ¿no? Digo, ahí como hay matrices que colocan, ¿no? Esa matriz moralizante, el otro es un objeto de intervención. Incapaz, digo, persisten esas significaciones socioculturales que están ancladas históricamente. Yo me quiero ir compartiendo una diapositiva, una más, solo porque para mí ordena y a veces porque me voy. Después ustedes le dirán a Gonzalo Victoria cuánto me fui o no, pero a veces vienen abro ventana y tengo que volver de alguna manera. Pero para irnos con desafíos, no sé si le están viendo, perdón, no sé qué toqué, porque si no queda como todo muy terrible, o sea, es una batalla perpetua este campo, pero tenemos desafíos y muchos ya los estamos implementando, por eso ustedes dicen, bueno, Santa Fe está en un proceso de pensar, ¿no? La sustitución de ciertos dispositivos, entonces es cómo recuperar, y son pistas que vuelven a la intervención más microsociológica, ¿no? Más micro de lo que ustedes están haciendo. Cómo recuperar la autonomía sobre esos cuerpos, cómo reinterpretar la idea de riesgo, de problema, ¿no? Pensar en la presunción de capacidades y reconocer los derechos de las personas, sobre todo cuando hablamos de internaciones involuntarias, garantizar esos sistemas de apoyo, como plantea la Convención de Derechos por Discapacidad, reatar y desatar ciertos nudos de la vida comunal. A veces hay que romper ciertas articulaciones, porque no sirven, ¿no? No es siempre armar red, a veces el cuidado redunda, o garantizar el derecho redunda en romper algo de ese vínculo, componer desde lo heterogéneo, desde lo múltiple, pensar, ¿no? en lo bricolage, en múltiples saberes, algo que decía la compañera que intervino al final, no es solo un tema de profesionales, sino de quienes estamos, los que nos definimos como trabajadores de la salud mental y finalmente, o de la salud, transversalizar con otros movimientos sociales. Está atomizado el movimiento de derechos humanos, tenemos que reatar ahí algo de ese orden. Así que nada, muchas gracias por la escucha. Y yo después les paso, ahí hay un montón de links, por lo menos 4, que son sobre lo que estuvimos como conversando, que se los puedo pasar a Gonzalo pero bueno, no quería como por lo menos cerrar, ¿no? Algo de lo que para mí ordena o algún ordenamiento de lo que estuvimos contestando. No sé, Gonzalo, Victoria, porque después la gente se empieza a ir. No, yo quiero solamente, aparte de agradecerte, porque realmente a mí me impactó muchísimo tu presentación, por el modo en que abordaste y porque aparte hiciste un resumen preciso, sin quererlo obviamente, del ciclo que vamos a hacer durante todo el año. Fuiste haciendo toda la intersección un poco teórico-ideológica de lo que queremos desarrollar. Creo que vos tuviste acceso al programa, Jorgelina, entonces ahí ves, digamos, los temas, y hoy fuiste haciendo ese entrecruzamiento, entonces me parece buenísimo, me parece una oportunidad importantísima haberte conocido. Nos encantaría seguir en contacto y que, bueno, nos puedas enviar, digamos, algo de todo lo que vos, de tus investigaciones, de lo que venís trabajando. Y por lo pronto darte la gracia en nombre mío, de la Dirección de Salud Mental, de Gonzalo, de la RISAM, CISAM, y Gonza, te dejo ahí. No, sí, simplemente obviamente agradecerte por la predisposición, la verdad que del minuto 0 me dijo, sí, vamos para adelante, y eso es como muy importante también para nosotros, porque no solo siempre está bueno pensarse con otros justamente y poder ampliar y colectivizar los conocimientos, y creo que de eso también intentamos hacer tanto en esta formación de la residencia como de la concurrencia. Y bueno, así que nada, agradecerte mucho. No, gracias a ustedes porque nos obliga, viste, como a ir armando, entonces también, ¿no? Esos espacios de encuentro para hablar con otros que no son con los que hablas siempre, hacen que así que para mí también fue una oportunidad. Tienen mi contacto, mi mail, después se lo mando, Gonzalo, lo podés como, y quedo a disposición para seguir pensando, digamos, colectiva o individualmente, así que nada, he ido varias veces a la provincia o a Santa Fe o a Rosario en distintos momentos, así que nada, o por Zoom, por lo que sea, o si voy por otra cosa, quedo también como a disposición y aprovechar, porque no siempre tenemos recursos disponibles
para poder como ampliar los encuentros. Así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias. el último avisito que vamos a dar, que si querés, bueno, te damos chao, Jorgelina. Se quedan Muchas gracias, Chao, gracias. Chao. Comentarles que vamos a hacer el último martes de mayo el próximo encuentro, que es el martes 31, creo que cae de mayo, y vamos a tocar el eje de infancias con la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños Alasia, la Lorena Aguirre. Bueno, ese va a ser el próximo encuentro. Creo que, me adelanto, Gonza, Pachu, pero lo vamos a hacer presencial, porque Lorena es de la ciudad y podemos, digamos, quizás, eso lo vamos a estar avisando más cerca de la fecha, ¿sí? Si nos permite la tecnología, vamos a intentar hacer un híbrido para no dejar de